También conocidos como entornos virtuales de aprendizaje, estos entornos digitales son plataformas educativas diseñadas específicamente para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de espacios virtuales que llevan a la praxis, la interacción didáctica. ¿Qué tal? Soy la doctora Jacqueline Bucio y desde la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Diálogos Educativos. ¿Y de qué creen que vamos a estar hablando en esta ocasión? Hoy el tema es entornos digitales e interacción para el aprendizaje. Y para hablar sobre este interesante tema tenemos a 3 personas verdaderamente expertas que van a compartir su experiencia justamente en preguntarnos cuáles son las mejores interacciones que se pueden lograr en los entornos digitales. Y voy a presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Hoy tenemos con nosotros al doctor Gustavo de la Cruz Martínez. Él es doctor en ciencias en el área de computación y es miembro de este proyecto que queremos tanto. El proyecto, él es miembro fundador del proyecto del Aula del Futuro del ICAT de la UNAM y, por supuesto, su trabajo se desarrolla en el área de la educación y la tecnología. Pero hay algo además muy interesante. Él se dedica al desarrollo de espacios interactivos para museos interactivos, así que seguramente va a poder comentarnos mucho acerca del tema del día de hoy. Sus temas de investigación son modelado cognitivo, espacios interactivos y educación no formal. Así que, Gustavo, bienvenido a este programa de diálogos educativos. Muchas gracias. También nos acompaña el día de hoy la doctora María Elena Chan Núñez. Ella es todo un referente cuando hablamos de educación en línea, así que estamos felices de que esté por aquí. La doctora ella es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es coordinadora de formación y certificación docente de una dirección que tiene un nombre muy bonito. Se llama Dirección General de Universidad Virtual y Aprendizaje Digital para toda la vida. Qué interesante. Y bueno, ha coordinado miles de programas que son siempre un referente y actualmente también coordina la Red Internacional de Investigación sobre Educación en Línea del SCELI, de la UDUAL. María Elena, bienvenida. Un placer que nos acompañe. Encantada de participar en esta sesión. Muchas gracias. Y está también con nosotros el día de hoy el doctor Eduardo Chávez Romero. Él es doctor en pedagogía y nos acompaña desde FES Zacatlán. Su investigación se ha centrado en el estudio de la didáctica y la tecnología educativa y dirige un seminario que a mí me parece muy interesante. Es el Seminario Permanente de Innovación Didáctica, que están enfocados en qué creen justo en estas épocas, a didáctica e inteligencia artificial generativa. Todos los días escuchamos a la inteligencia artificial generativa y el doctor Eduardo Chávez Romero está justamente coordinando este seminario ya enfocado en este tema. Por supuesto, está participando también en algunos otros proyectos de investigación aquí en la UNAM, como el Laboratorio Tecnopedagógico y Didáctica Híbrida en la Educación Superior. Promueve la innovación y me consta que es un innovador en el área, siempre buscando esta relación entre la didáctica y la tecnología. Bienvenido, estimado Eduardo. Muchas gracias a ustedes, Jackie, por la invitación. Pues es un gusto y este tema, la verdad, a mí me emociona mucho, de verdad. Preguntarnos justamente estas interacciones que se dan en los espacios digitales en los que ustedes trabajan en estos diferentes proyectos. Para empezar a adentrarnos en este tema, cuéntenos cuáles son estos espacios digitales de interacción para el aprendizaje en los que están trabajando actualmente en sus respectivos contextos universitarios. Vamos a dar una ronda para que nos cuenten y nos hagan emocionarnos con estos proyectos en los que están actualmente trabajando. Por favor, María Elena, si gustas comentar. Sí, con mucho gusto. Bueno, en la Universidad de Guadalajara tendríamos 2 tipos de experiencias al menos. La que tiene que ver con lo que era el sistema de universidad virtual hasta hace poquito, que ahora se ha convertido ya más bien como en una red de programas que están en los distintos centros universitarios, y lo que era UDG virtual pasó a ser justamente esta dirección de la universidad virtual, la dirección general. Y todos los programas que estaban en esta UDG virtual y que ahora pasaron a los centros universitarios se ofrecen completamente en línea. Entonces los espacios son plataformas cerradas, o sea, básicamente se utiliza Moodle, es la plataforma principal, a veces se puede combinar con alguna otra, pero normalmente trabajamos solo en línea. Digamos que esa es como la experiencia de lo que es la educación virtual. Pero tenemos una experiencia muy reciente
que bueno, también durante pandemia habríamos de plantear que muchas de los programas, ¿no? Muchos de los programas de los centros universitarios de cualquier carrera empezaron a hibridarse de algún modo, de manera informal un poco, no como una política generalizada. Pero este semestre sí tuvimos una experiencia para todos los estudiantes que tiene que ver con un curso de inducción para todos los ingresantes que se llama Problemas Globales. Y ha sido una experiencia interesantísima porque ahí sí se abrió una plataforma virtual para miles de estudiantes de todas las carreras de la universidad que pudieran ir trabajando. Y teniendo una experiencia completamente en línea, y ahí sí se han combinado distintos tipos de espacios. Yo diría que básicamente una plataforma típica de curso virtual, pero además se utilizan redes sociales, particularmente WhatsApp, es con lo que más hemos trabajado. Interesante, entonces la integración de redes sociales marca aquí una diferencia en el uso de estas plataformas que han estado usando. Sí, para mí ha sido muy interesante que entran los estudiantes, ven las actividades, trabajan en las actividades como cualquier estudiante en línea, digamos, pero a la hora de formar equipos y de tener interacciones, hemos utilizado primero la videoconferencia interactiva para activar los grupos y tenemos solo 3 videoconferencias en todo el ciclo. Pero esas videoconferencias que son de alguna manera masivas, después nos permiten que la gente se organice y cuando se organizan, trabajan básicamente por WhatsApp. Y además cada asesor, que somos más de 100 asesores en toda la red para atender a todos los estudiantes, tenemos nuestros grupos de WhatsApp con los que trabajamos con todo nuestro grupo, ¿no? Aparte de ese grupo, ellos se organizan en subgrupos, digamos, ¿no? Y eso ha sido una experiencia muy interesante, ¿no? Qué maravilla, claro, las interacciones, la mensajería instantánea facilita la comunicación y por lo tanto la elaboración de proyectos se vuelve más rápido porque hay una mejor comunicación. Por ahí tal vez podría ir el éxito, ¿no?, que se observa en estas plataformas. Yo pienso que sí, esta cuestión de lo instantáneo y yo creo que también lo que llamaríamos como la naturalidad con que esa red se utiliza, ¿no? Que es como más cotidiana, está más cerca de la cultura digital de todas y todos, ¿no? Muchas gracias. Qué buen ejemplo para comenzar. Eduardo, cuéntanos, ¿qué espacios digitales, qué tipos de interacciones estás trabajando? Sí, muchas gracias. Fíjate que comentabas de un proyecto hace rato cuando me presentaste sobre el proyecto tecnopedagógico de formación. Este fue un proyecto que iniciamos el año anterior y entonces es un proyecto de formación docente y también para el estudiante, para el alumnado de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, que es de donde yo soy. Y entonces aquí, por ejemplo, damos estos cursos, son cursos a distancia. eh, un poquito tratando de integrar la cuestión de la didáctica. En la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán tenemos muchísimas licenciaturas, tenemos 18 licenciaturas. Una de ellas es pedagogía, pero eso no quiere decir que todos seamos pedagogos. Entonces muchos de nuestros profesores, profesoras, pues no tienen elementos didácticos. Entonces, con estos cursos de formación, el profesorado toma estos cursos. En este caso, por ejemplo, hemos generado un primer curso que es de iniciación a la docencia universitaria, en el cual le hablamos al profesorado este, sobre, sobre las virtudes que tiene la universidad, los cursos MOOC, por ejemplo, los cursos en línea que tenemos en la facultad, las áreas que tienen para poder los espacios recreativos que tiene el CIT también, por ejemplo, el Centro de Información Documental, todas estas cosas se las damos, pero aparte de todo les hablamos del EPA y aparte de todo les hablamos de didáctica, de la elaboración de rúbricas, la elaboración de objetivos, todas estas cosas se las damos en un curso en Moodle, ¿no? Lo trabajamos bastante en Moodle y estos cursos en Moodle los hemos tratado de ir automatizando poco a poco para que sean actividades interactivas en las cuales los profesores al instante pues tengan los resultados. Hemos estado incorporando en estos cursos, esto por una parte a los profesores y a los estudiantes, hemos estado también a la par en cursos en Moodle, igualmente sobre técnicas de aprendizaje.
¿no? Pensamos que los estudiantes pues saben estudiar porque llevan casi 15, 17 años siendo estudiantes, pero ahí tenemos ciertos problemas, ¿no? Entonces, estos cursos que hemos empezado a impartir son extracurriculares, ¿no? Los toman el profesorado que lo quiera, los estudiantes que quieran, y entonces pues son cursos de formación, ¿no? Que le decía hace un momento, le estamos incorporando inteligencia artificial con chatbots en los cuales con preguntas específicas sobre los temas que tenemos, los hemos programado estos chatbots para que podamos tener interacciones más rápidas sobre dudas específicas. Y también estamos a la par, por supuesto, no solamente todo es automatización, sino tenemos asesorías en estos cursos, los cuales por Zoom, por ejemplo, en estos espacios digitales que tenemos, damos las asesorías al profesorado y a los estudiantes que tienen dudas sobre temas en específico. Entonces sacamos cita y entonces tenemos ahí una interacción, ¿no? Básicamente va por allí el asunto de estos espacios digitales de interacción que estamos teniendo. La profesora María Elena decía de las redes sociales, y eso como en corto con los estudiantes en las clases es padrísimo. Generar grupos anteriormente, bueno, de WhatsApp o de Telegram, por ejemplo, eso ayuda muchísimo para poder generar comunidad, ¿no? Para poder entregar trabajos, las infografías, estos elementos, líneas de tiempo que vamos generando y que no se quedan ahí sobre eso se hizo en clase, ¿no? Sino lo vamos teniendo también en clases y vamos teniendo como un historial de lo que vamos generando, y esto pues ha sido, enriquece muchísimo para los estudiantes el poder integrar no solamente, es Moodle, es muy académico, no, también entramos como grupos de WhatsApp o con de Telegram, donde los chicos tienen interactividad mucho más a la mano en su celular, vaya, y entonces esto ayuda muchísimo para que puedan consultar las infografías, los cuestionarios, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que ayudan a empezar a hibridar esta formación entre lo sincrónico y lo asincrónico. Claro, es muy interesante. Ambos han mencionado esta facilitación de la comunicación que esté a la mano, decimos. Yo siempre me pregunto por qué cuando escribo en efecto por estas redes sociales que están a la mano, obtengo respuesta más rápido del estudiantado, de profesores, que el chat que se encuentra en Moodle, por ejemplo, ¿no? Esta diferencia es abismal, ¿no? Y estudiarlo más de cerca yo creo que estaría muy interesante. ¿Por qué si ambos son chats, en uno se siente más cercanía y rapidez y el otro se siente una distancia enorme? Gustavo, cuéntanos, en tus espacios interactivos digitales, ¿son similares, son diferentes? ¿En qué estás trabajando ahora? Pues sin duda el proyecto más importante que seguimos trabajando es el proyecto del Aula del Futuro del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías. Aquí cabe resaltar que lo que nos interesa es el estudio de la integración de la tecnología en los espacios educativos, así como el propio diseño de estos espacios que fomenten la colaboración y la interacción de manera que favorezcan las actividades que los docentes quieran hacer en estos espacios. Es importante también resaltar que desde la concepción de este proyecto se ha reconocido que la incorporación de las TIC no solo involucra el desarrollo de habilidades técnicas, sino que involucra un manejo, un cambio profundo de los paradigmas educativos. Por ello, hemos propuesto dos estrategias fundamentales para seguir transformando este acercamiento a las escuelas, a los espacios, a los profesores y a las comunidades mismas. Por un lado, cambiar la formación fundamentalmente instrumentalista por un programa de acompañamiento muy cercano al profesor, donde se discute mucho alrededor de sus intereses, los problemas educativos que ellos tienen y la reflexión de cómo la tecnología puede apoyarles. Y como un segundo elemento es proveer a la comunidad de estos docentes de un espacio de exploración e innovación docente. Estos entornos de aprendizaje deben de fomentar nuevas interacciones entre profesores y estudiantes con el fin de promover estos aprendizajes más significativos. A través de este esfuerzo, pues finalmente hemos podido trabajar en distintas escuelas, facultades e institutos de la UNAM,
llegando entonces a diferentes comunidades y podemos resaltar algunos resultados muy interesantes de este esfuerzo. Uno de ellos es el cambio de actitud de los profesores. Cuando los profesores concluyen el diplomado, entienden la relevancia de este proceso de autorreflexión, de este proceso de ser parte de una comunidad que los invita a compartir sus experiencias. Y esto ha permitido que a través de un diplomado, que es el programa que mencionaba hace un momento, pues los profesores cambien esa forma de ver las tecnologías y se les ha invitado a ser parte de este mismo diplomado como tutores de su comunidad. Y nos ha encantado la respuesta de los profesores, porque generación tras generación siempre existe un número importante de profesores que se suman al proyecto para ser parte de la comunidad, de su comunidad, de la escuela y en general de la UNAM. Y por otro lado, un resultado que también nos gusta mucho es el cambio de actitud de los estudiantes, porque después de que los profesores participan en el diplomado y cambian su secuencia didáctica, lo llevan a las aulas con sus estudiantes. Y una respuesta que encontramos y que nos gusta mucho es que los estudiantes le preguntan a sus profesores: ¿por qué las otras clases no son como estas? Y nuestro lado nos gusta decir, pues porque no han tomado el diplomado del aula del futuro. Entonces, ese tipo de cosas nos gusta decirlas, nos gusta platicarlas, porque de esta manera también los profesores se sienten más animados a hacer este esfuerzo de cambiar una secuencia y cambiar su forma de trabajo en el aula. Hacer énfasis que pues siempre los cambios requerirán un mayor esfuerzo, y entonces eso pues los motiva a seguir trabajando en esta innovación de la docencia. Claro, qué orgullo, ¿verdad? Escuchar esto de, pues, porque no han tomado el diplomado y poder invitar a participar y a beneficiarse de los conocimientos de este diplomado. Es muy interesante bueno, esta formación docente requiere ciertas características. A lo mejor cada uno de ustedes ahora quiere contarnos justo en qué consiste, cuál es el papel de estas instituciones de educación superior para lograr esta interacción significativa de los aprendizajes y qué tipo de formación docente se requiere justamente. ¿Qué es lo que necesitamos? Eduardo, por favor, si gusta. Fíjate, Jackie, colegas, que yo creo que una de las condiciones que se requiere en la construcción y buen funcionamiento de estos espacios yo creo que en dos sentidos. Un sentido tiene que ver con la cuestión de infraestructura, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta estas limitantes que pueden tener muchos de nuestros estudiantes y muchos de nuestros profesores, ¿no? En ese sentido, las instituciones de educación superior me parece que deberían o deben apoyar estas situaciones. La UNAM tiene el proyecto PC Puma, proyecto muy lindo en el cual dota a las facultades, a las escuelas de Internet, y no solamente de Internet en los sitios, en las aulas, sino también tabletas y computadoras con acceso a Internet. Por una parte, me parece que eso es importantísimo, ¿no? La pandemia nos dejó muchos aprendizajes y este fue uno de ellos, ¿no? Poder acceder a Internet en cualquier lugar. Y por otra parte, pero también hay otro elemento que es bien importante como condición y tiene que ver con la formación didáctica de cada uno del profesorado. Y creo que este es mucho más importante. Entender que el proceso de enseñanza y aprendizaje puede extenderse más allá de las aulas es bien importante, ¿no? Muchos profesores desde su didáctica han sido tradicionalistas. Lo vimos en la pandemia, siguieron dando su clase de forma tradicional a través de Zoom, esta cátedra que se venía dando, y profesores que tenían otras habilidades didácticas pudieron lograr esta integración de lo sincrónico y lo asincrónico, el poder trabajar en otros espacios digitales como plataformas educativas es bien importante, ¿no? Entonces, creo que si podemos integrar estos avances de la didáctica
y por supuesto con infraestructura, me parece que tendríamos unas condiciones bastante importantes. Ahora, en tanto a la formación, me parece que la formación debe ser una formación crítica. Estamos viendo la inteligencia artificial, por ejemplo, en el cual la pensamos a veces como producto y debería de ser como un proceso que nos está ayudando. Si no tenemos una formación crítica, una alfabetización sobre estos procesos, me parece que vamos a seguir replicando muchos de los tradicionalismos que tenemos desde la escuela tradicional. Claro, entonces nos hacen falta muchos elementos, además un muy buen programa de formación docente, como comentábamos, además esta infraestructura y estas nuevas habilidades en caso de la inteligencia artificial. María Elena, ¿cómo se está llevando a cabo desde el área donde está trabajando? Sí, yo también diferenciaría como momentos para esta formación. Consideramos, por ejemplo, que los profesores que están interesados y que además tienen algún programa que está en este proceso de hibridación, tal vez para transformar todo un programa educativo, una carrera completa a su modalidad virtual, tenemos algo que es más como de inducción, ¿no? Y partimos de la idea de que el diseño educativo es como el corazón desde donde se entiende qué va a pasar después, ¿no? O sea, si un profesor participa en el diseño de un curso en línea, de su propio curso, entiende mucho de lo que después van a ser el tipo de interacciones y la forma como están gestionando un ambiente de aprendizaje cuando no lo han hecho nunca. Incluso, aun cuando en pandemia hubieran tenido una experiencia, sabemos que no era un diseño propio para el entorno virtual, era más bien un traslado tal cual de la conferencia, ¿no? De la cátedra, digamos, dada a través de medios interactivos, pero no la gestión de un entorno realmente asincrónico, sobre todo, ¿no? Y que tuviera mucho más de autogestión del aprendizaje. Entonces, a partir del diseño se entiende bastante qué es lo que se va a requerir, ¿no? Entonces, normalmente diríamos que las cosas en las que ponemos atención es el diseño, luego la mediación, que es básicamente retroalimentar, porque en un entorno en línea, asincrónico, la función más importante del docente va a ser retroalimentar trabajos, ¿no? Personalizados. Y ahí viene el asunto de los modelos, ¿no? Que esto viene bien para todos los docentes, independientemente de que sean de modalidad a distancia o de modalidad presencial. La formación basada en proyectos, en casos, en problemas, ¿no? Lo que diríamos que es como pues sí, una visión del aprendizaje, justamente de la educación centrada en el aprendizaje y no en la enseñanza, digamos, no en los contenidos. Eso hace también una diferencia importante. Entonces, si lo vemos así como eh, realmente aprender de metodologías activas, ¿no? O sea, lo que le llamamos este tipo que son más constructivistas, más basadas en procesos de resolución, ¿no? Y la parte también como de gestión de la colaboración, porque la gente cree que los estudiantes saben trabajar en equipo y que solo basta con decir hagan equipos y ya va a estar, ¿no? Y la verdad es que se requiere mucho, ¿no? De impulsar el trabajo colaborativo. Entonces, más o menos esas son como las piezas, ¿no? Y podemos decir que tenemos como esta formación básica y después se va volviendo o vamos tratando de trabajar con cosas más avanzadas. Por ejemplo, los docentes que ya tienen mucha experiencia en línea, que tienen ya la certificación incluso, ¿no? De como docentes en línea, estamos justo entrando a otras metodologías. Estamos, por ejemplo, ofreciendo hoy la cuestión de cómo armar narrativas transmedia para los recursos digitales. Y claro, varios cursos de inteligencia artificial. Tenemos por lo menos dos, ¿no? Lo que tiene que ver con diseño educativo usando inteligencia artificial, que a los docentes les encanta porque les facilita muchísimo, ¿no? La producción de recursos, la producción de rúbricas, de muchas de las cosas que pedagógicamente probablemente no dominan, ¿no? Totalmente. Entonces hay esta amplia oferta y no poner un espacio de interacción no significa que va a funcionar solo, ¿verdad? Hay que formarse para poder facilitar esa interacción y eso requiere estudio y preparación de parte de docentes. Bien, invitamos a la audiencia a comunicarse con nosotros a través de las redes sociales que están apareciendo ahora en pantalla. Cuéntenos cómo viven la interacción en los espacios digitales en los que aprenden, conviven, qué funciona mejor, cómo se sienten mejor atendidas cuando hay estos espacios de interacción en estos entornos digitales educativos.
Vamos a ir a una pausa y regresamos con Gustavo para que nos cuente cómo es esta parte y cómo se ve esta infraestructura desde su área. Regresamos a Diálogos Educativos. Una de mis líneas de trabajo ha sido los espacios educativos, no desde el punto de vista teórico de los espacios para aprender, sino de los espacios físicos. Pero no me gusta decir aulas, no me gusta decir salón de clases, porque eso inmediatamente nos remite a lo caduco, a lo pasado, a lo obsoleto. Y ahora se trata de hablar del presente y más que del presente, de lo que sigue, de cómo nos está alcanzando y persiguiendo el destino. Entonces, desde mi punto de vista, los espacios educativos, y yo tengo 2 prototipos aquí que se pueden visitar en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, hemos buscado que sean espacios experimentales que usamos cotidianamente, pero que también pueden venir profesoras y profesores con su alumnado de otras dependencias de la UNAM para utilizarlos y tener esta sensación de qué sucede en un espacio diferente con objetos diferentes. Y esto es muy importante porque como hemos sido educados con base en la fragmentación de conocimientos, los fragmentos nos llevan a los contenidos, a los objetivos y a cosas cada vez más precisas que están desconectadas. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es cómo la didáctica y la pedagogía están desconectadas absolutamente de la arquitectura. ¿Y qué sucede? Que los arquitectos diseñan unos espacios de acuerdo a cómo ellos fueron formados en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad, y su modelo, su paradigma, su esquema, pues es un salón de clases con pupitres, un pizarrón. Ahora ya no se usa tanto el estrado, pero todo esto sigue siendo algo que condiciona, detiene, bloquea la innovación. ¿Cómo necesitamos que sean los espacios educativos, sobre todo ahora que hay muchas herramientas digitales para todo tipo de disciplinas? Pues tienen que ser diferentes. No necesitamos los pequeños pizarrones, necesitamos pizarrones enormes donde sí podamos graficar, dibujar. Ustedes ven ahorita a mis espaldas, pues toda la pared es pizarrón. Y uno de mis prototipos tiene 60 metros cuadrados de pizarrón. Entonces esto te da otra posibilidad y detona un pensamiento diferente. Regresamos a nuestra conversación aquí en Diálogos Educativos. ¿Y qué nos parece estos 60 metros cuadrados de pizarrón? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo se desarrolla en el aula del futuro el espacio, la dinámica con el cuerpo a cuerpo, con lo digital, con la herramienta? Cuéntanos qué te parece. Sí, sin duda, totalmente de acuerdo con lo que comenta el doctor Luis Equihua. Precisamente el espacio comunica y nos dice cómo podemos interactuar. Ya hablaba Eduardo acerca de estas estrategias más clásicas de enseñanza, y eso es porque el propio espacio nos está diciendo cómo debemos trabajar. Entonces, efectivamente, pensar en nuevos espacios interactivos físicos, o sea, cómo el propio espacio nos plantea interacciones entre estudiantes y docentes, es fundamental para pensar y
innovar y pensar nuevas ideas de cómo trabajar en el espacio. Como yo mencionaba hace un momento, en el proyecto del Aula del Futuro se tienen estas dos vertientes, el trabajo con profesores y el diseño de estos espacios donde el profesor puede reacomodar sus aulas de acuerdo a sus necesidades. Y en principio es algo muy interesante que de lo que ocurre ya en la universidad, por ejemplo, en los modelos del CCH, es muy común que los estudiantes y los docentes estén acostumbrados a reorganizar sus espacios. Pero eso poco a poco, entonces, es algo que los estudiantes y los docentes van dejando de hacer, y entonces ahí es donde viene esta invitación a que repiensen cómo debiera ser la interacción o cómo quieren que ocurran estas interacciones. Totalmente de acuerdo en que lo que nos faltan en los espacios son áreas para escribir, donde los alumnos se sienten a dialogar entre ellos y usen los pizarrones tradicionales, interactivos, y allí ocurra entonces estos procesos de discusión que bien decía María Elena, ¿no? Es solamente ponerlos y ya ocurre la colaboración, ¿no? Entonces, ahí el docente también tiene que ser este guía que los va ayudando a apropiarse del espacio, a plantear estas nuevas cualidades y formas de trabajar en los espacios para que entonces vaya ocurriendo estas nuevas formas de interacción, la colaboración. Entonces, por eso también necesitamos trabajar con el docente y animarlo a cambiar su espacio, a reconfigurar sus espacios, pero aquí es donde, como ya lo decía Eduardo, pues también necesitamos el apoyo institucional que permita que estos espacios tengan esas cualidades. Entonces es interesante pues como la parte tecnológica es importante, la parte física también se vuelve central y por supuesto el trabajo con los docentes es central. Entonces todos estos tres elementos me parece para mí que son es el elemento que permitirá que ocurran nuevas dinámicas en los espacios. Entonces trabajando con los dos actores, docentes y estudiantes, y fomentando pues estas nuevas interacciones. Absolutamente, y qué bueno que viene de regreso el tema de la infraestructura, porque justamente podemos saltar a esta siguiente ronda. Esto no es algo que un profesor pueda hacer en soledad, ¿verdad? Que hoy quiero poner nuevos medios de comunicación. En el caso, por ejemplo, de los proyectos que nos han comentado Eduardo y María Elena, pues se necesita algún ingeniero que mueva Moodle, el servidor donde está, se requiere el diseñador, el pedagogo que pone el diseño instruccional, más el experto en contenido. Es un equipo muy grande de personas detrás de una propuesta educativa. ¿Cómo ven esto en sus proyectos? ¿Cuáles son estos desafíos institucionales, de diseño, pedagógicos, tecnológicos, para lograr estos espacios donde los LMS, estas plataformas de estudio, ¿verdad? Donde aprendemos en línea también, se podrían mover como los espacios físicos, como nos estaba explicando el doctor Luis Equigua? ¿Qué pasa en estos espacios para esta interacción? María Elena, por favor. Bueno, me ha parecido interesantísimo esto que se ha dicho y recordé que cuando recién regresamos de pandemia en alguno de mis grupos presenciales, que también tengo, se fascinaban las y los estudiantes cuando tenían que trabajar en la pared, o sea, justamente en salas donde tenían como esta posibilidad de pintar en la pared, ¿no? Que están recubiertas con estas pinturas que admiten eso, y yo estaba fascinada de verlos, y si les podíamos poner a trabajar con plastilina eran más felices, o sea, cualquier cosa que tuviera que ver con lo físico, o sea, fue una cosa así como muy interesante, ¿no? Por desgracia, y es cierto que después si resulta costoso el mantenimiento de eso o si de pronto no le ven sentido y por desgracia no le preguntan a los docentes a veces y se eliminaron esos espacios de la noche a la mañana. O sea, entra una nueva administración y de repente ya no están, ¿no? Ya los pintaron de otra manera, ya no se puede pintar en las paredes. Yo decía, qué mal, porque sí era una gran oportunidad, o sea, es otra la manera de trabajo, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que siempre estamos adaptando y me llamaba mucho la atención cuando se decía que estos espacios desde el preescolar como que los imitamos, ¿no? Desde el preescolar, la primaria, la secundaria, esto de los pupitres, pero yo diría que sería buenísimo imitar el del preescolar. O sea, yo no estoy tan de acuerdo en que ojalá imitáramos el espacio del preescolar, porque el preescolar
Sí tiene estas mesitas normalmente redondas, cuadradas, está pensado para la interacción solo el preescolar. Después ya se nos olvidamos de la interacción, ¿no? Entran los niños a primaria y se acabó. Pero el preescolar sí es bastante interactivo. Hay un libro muy interesante de Login y Swina que a nosotros nos inspiró mucho y que es tal cual, los ambientes de aprendizaje, me parece que se llama, y que tienen hasta esquemas, ¿no? Como de cómo deberían ser y pensaban mucho en los niños pequeños, y físicamente, ¿no? Y a mí se me hizo muy interesante hacer analogías, ¿no? Porque yo creo que si uno entra a un salón de preescolar, nota de inmediato la parte de información. Por ejemplo, yo pienso que son 4 espacios y los hemos venido desarrollando así. El espacio informativo, el de interacción, el de producción y el de exhibición, ¿no? Y normalmente en el preescolar quedan clarísimos esos espacios. O sea, están por acá su pequeña biblioteca, luego tienen como las mesas donde pueden hacer cualquier cosa, plastilina, manchar, pintar y no hay problema. Esas mesas suelen ser las mismas de la interacción y siempre hay un espacio galería para que los papás cuando llegan por los niños vean los trabajos que hicieron, hasta se los lleven, ¿no? Entonces, estos 4, ¿no? Deberían estar y de hecho hemos procurado marcarlos en nuestros espacios virtuales, ¿no? Y eso tiene también que ver con tiempo. O sea, quiero decir, puede ser físico o puede ser temporal, pero yo puedo hablar del espacio de interacción como tiempo de interacción, el espacio de información como tiempo también, ¿no? Qué Entonces, creo que interesante. esas analogías son importantes cuando hablamos de la virtualidad. Y luego puede pasar, a mí me llama mucho la atención que a mí, que soy profesora de educación virtual, me cuesta mucho dar clase cátedra, ¿no? O sea, para mí es casi imposible. O sea, yo doy las instrucciones a lo mejor en 10 minutos y ya todos mis alumnos ya se fueron a trabajar en el jardín o donde quieran. Y si me llegan a inspeccionar, me verán solita sentada en el salón. O sea, es lo único que hago, ¿no? Pero quiero decir, eso es espacio, ¿no? O sea, mi espacio informativo fue muy breve y después hay otras cosas que hacer, ¿no? Totalmente. Van a hacer. Uh-huh. Y gracias por recordar estos 4 espacios, ¿verdad? Producción de información, donde se trabaja, donde se expone. Eduardo, ¿cómo los observas? Sí, yo creo que es interesante poder identificar qué contenidos se pueden desarrollar en ciertos espacios. Lo que quiero decir con esto es que yo me acuerdo muchísimo, regresamos de pandemia y cuando regresamos de pandemia, pues una también de las peticiones fue pues ventilar evidentemente las aulas. Y pues muchos lo que hicieron fue salirse a los jardines de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán cuando tengan oportunidad de ir en unos lugares verdes muy bonitos, pero muchas veces no eran propicios para poder dar una clase teórica, por ejemplo, ¿no? Y entonces, entre el bullicio que existía, lo bonito que se estaba, que cantan los pájaros, en lo verde, acababa de llover. Lo que quiero decir con esto es que hay espacios, como bien veíamos en la cápsula, que pueden ser bien redituados y que necesitamos de acompañamiento. No es improvisar solamente, sino me parece que uno de los principales desafíos en este sentido sí es colaborar de forma multidisciplinaria. El pedagogo con el diseñador, con el ingeniero, en fin, yo creo que es importantísimo y creo que ahí está uno de los elementos medulares dentro de la construcción de estos espacios, la coordinación, la integración de saberes que podemos tener unos y otros y empezar a platicarlos y tener mejores dividendos, me parece, en los escenarios de enseñanza y aprendizaje. Creo que ahí está uno de los principales desafíos, en poder dialogar con los colegas, porque muchas veces pasa esto, ¿no? De que, pues yo soy de acá, yo soy de historia, yo soy ingeniero, entonces yo estoy por acá y nunca cruzamos ni miradas ni diálogos y eso creo que es algo que nos hace falta para poder construir un aula del futuro, como lo están haciendo Gustavo, ¿no? Entonces me parece que es importantísimo poder dialogar entre nosotros, entre colegas, con los estudiantes también, ¿no? Tomando en cuenta lo que ellos están pensando, ver los contenidos curriculares y poder integrar estos elementos a la hora de la docencia. Claro, y a lo mejor ahorita Gustavo justamente quiere contarnos cómo será el diálogo en el aula del futuro.
Sí, bueno, yo antes de pasar a esa pregunta, creo que también me gustaría complementar lo que dijo Eduardo, que hay que concientizar también a la parte de las autoridades, porque a veces es complicado, ¿no? Nosotros a lo mejor logramos establecer esta comunicación entre docentes hablando de las necesidades, pero después que eso logre llegar a las autoridades y que nos puedan apoyar, a lo mejor, como ya decía el doctor Equiwa, de poner todos los espacios para poder tener pizarrones, pareciera entonces que allí hay una dificultad de comunicación importante y entonces eso lo hace más difícil de por sí como de estos aspectos que hemos estado mencionando. Entonces, también hay que, creo, y agregaría por último sobre los espacios, que pues es importante que los espacios tienen que ser ad hoc a las comunidades. Que este ejemplo que nos propone Eduardo me parece súper interesante, ¿no? Como en su comunidad encuentran cómo se puede, se están apropiando los profesores de estos espacios. Y entonces allí es donde se puede encontrar esa posibilidad y por qué no adaptar allí un espacio de escritura al aire libre y entonces los profesores van a llegar y lo van a utilizar porque allí está surgiendo esa necesidad. Entonces a veces hay como un proceso muy lento de reacción para poder aprovechar estos impulsos de los mismos docentes. Entonces, hace un momento yo decía que estos espacios controlados que los profesores tienen, donde integran tecnología, les ayudan a tener confianza, pero también entonces cuando surgen estos proyectos o estas ideas, estas intenciones del propio profesor, pues entonces hay que aprovecharlas y entonces apoyar estos proyectos para que, o estas ideas de los profesores. Y entonces, ahora sí, regresando a la pregunta que comentabas, por ejemplo, lo que ocurre entonces es que pudiera darse una discusión entre pares, entre grupos pequeños. Entonces, ¿qué necesitamos para que estos grupos pequeños colaboren? Y aquí es donde otra vez regresamos al tema de la tecnología. Es muy clásico que pensemos que como cada quien tiene su teléfono, entonces los teléfonos van a ser una barrera para que se comuniquen y eso no necesariamente es así, como ya lo decían, cuando la actividad que les proponemos a los estudiantes es tan inmersiva, cuando los obliga a trabajar, entonces ni tienen tiempo de estar usando el teléfono para otra cosa. Hemos encontrado escenarios muy buenos donde los estudiantes trabajan con una sola tableta y alrededor 4 cuadernos, 5 cuadernos abiertos desde donde están extrayendo información, la ponen en la tableta y la comparten con el profesor. Y lo mismo puede ocurrir con sus dispositivos móviles. Entonces creo que un elemento central, pues como ya lo han venido mencionando, pues es lo que nosotros como docentes les planteamos. Por eso esta idea que proponía María Elena, pues es muy clara de esto que estamos diciendo, ¿no? Da unas instrucciones, les deja tareas muy claras y entonces los estudiantes pueden trabajar donde sea. Eso pues es algo muy enriquecedor donde los estudiantes pues encuentran el sentido a lo que se está planteando. Creo que desde ahí radica muy bien estas posibilidades de promover nuevas formas de interacción y entonces así buscar estas nuevas formas de trabajar con los estudiantes dentro y fuera de las aulas. Absolutamente, a mí me encanta esta parte de que la comunidad sea quien pueda decidir estos espacios. Eso debería ser muy importante y no sucede necesariamente así por cuestiones de infraestructura justamente que ustedes han mencionado. Invitamos a la audiencia nuevamente a comunicarse, a contarnos cómo viven el espacio, cómo les gustaría que fuera. Ahora vamos a pasar justo a una ronda de futuros. Compártanos a través de las redes sociales que están apareciendo ahora en pantalla y díganos cómo les gustaría que fuera ese espacio, esa interacción para el aprendizaje. Pues vamos a ir a una ronda final. Los programas se nos van volando. Quisiéramos seguir aprovechando todos estos comentarios que nos están regalando. Y eso, invitarlos a un escenario de futuro. Si tuviéramos toda la infraestructura, todo el apoyo de las universidades, ¿verdad? Una beca maravillosa que llegara por ahí, un apoyo, financiamiento para hacer estos espacios, ¿cómo se imaginan que podrían ser? Si gustas, Gustavo, si pudiéramos empezar contigo. Pues yo partiría de esto último que comentabas, justamente donde los propios miembros de la comunidad puedan decidir cómo se usa, donde ellos planteen sus necesidades y
puedan proponer la tecnología, la interacción que allí se va a ir ocurriendo. Porque esto entonces va desde lo físico hasta lo digital. Entonces, cómo ellos, como las comunidades que trabajan ahí, se van apropiando estos espacios a partir de lo que ellos necesitan. Y así entonces, conforme vayan surgiendo nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, los espacios inmersivos como realidad virtual, pues permitirán que el espacio se vaya adecuando a estas necesidades propias. Lo hemos estado mencionando previamente, si solo ponemos tecnología y dejamos a los profesores, no ocurrirá necesariamente un cambio. Entonces, que todo surja de sus necesidades, que platiquemos con ellos y entonces eso permitan estos cambios más significativos para ellos y para las actividades que ahí se desarrollan. También lo comentaba María Elena, ¿no? Pensando en términos de las actividades que ahí se plantean, donde entonces ahora podamos a lo mejor orientar nuestras actividades hacia otras habilidades como la creatividad, la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, la alfabetización digital, que sin duda es fundamental. Y de esta manera entonces podamos ir invitando a los estudiantes a ir formando e integrando todos estos elementos para que entonces ellos estén preparados para un mercado laboral del futuro, promover entonces el desarrollo de estos proyectos colaborativos que involucren el uso de las tecnologías, que permita que los estudiantes trabajen juntos y aprendan unos de otros. Suena maravilloso, ¿verdad? María Elena, ¿cómo te lo estás imaginando en este escenario de futuro? Bueno, yo muy similar a lo que plantea Gustavo y totalmente de acuerdo en que yo creo que yo me imagino que cada vez más tendría que ser adecuado a las necesidades, o sea, y no hablo solo de personalización, sino también de colectivización, porque me parece que es importante el pensar en espacios donde puedan estar cómodos, ¿no? Que se sientan a gusto y que puedan interactuar cara a cara, porque eso es muy importante en el proceso de vida de todas y todos, no importa la edad, ¿no? Entonces, creo yo que en ese sentido hay que garantizar conectividad. Yo creo que la infraestructura, lo principal, me parece, es eso, la conectividad. Se ha probado que a veces se dota de equipos más sofisticados o de mobiliario, a lo mejor las iPads, por ejemplo, se hizo una inversión en la universidad, pero si no se los pueden llevar a casa, si no va a ser de préstamo bibliotecario, en realidad la gente no va y se sienta ahí, o sea, prefieren acceder en sus propios celulares. Y para que podamos usarlos ubicuamente, pues lo que necesitamos es una conectividad bien garantizada, ¿no? Y yo creo que yo pensaría más en que el entorno natural de las personas fuera aprovechado para aprender. Me parece que eso ya lo tenemos un poquito en lo que es la filosofía de la nueva escuela mexicana y que habría que ver qué significa, ¿no? También en el nivel superior o en cualquier nivel educativo, que es esto de no importa dónde estemos, con qué recursos contemos, lo que importa es que aprovechemos el medio y lo que tenemos alrededor para problematizar y usar. Y si tenemos buena conectividad, o sea, y yo insistiría mucho en eso, o sea, si garantizamos ese mínimo, entonces vamos a poder tener interacciones pues más ricas, trabajar también con la parte de producción de algo, ¿no? El hacer videos, el que la gente pueda expresar lo que ve, ¿no? Bueno, me recordó algo que a mí me gustaría para el futuro, aunque es del pasado un poco, cuando, voy a decir la marca, pero cuando Nokia sacó sus primeros teléfonos, o sea, hace ya muchos años, décadas diría yo, en Brasil se hizo un experimento interesantísimo en el que se les dotó a niños creo que eran sexto de primaria, como preadolescentes o adolescentes, se les dio los aparatos y lo que tenían que buscar era en la comunidad y en la calle cosas que fueran fotografiables y compartibles, ¿no? Y fue una cosa impresionante, ¿no? Decir, de cómo se fueron dando cuenta de lo que había en el entorno y lo hicieron materia de aprendizaje. Pienso yo que eso es un poco el punto, sin menoscabo de lo que se ha dicho. Yo creo que efectivamente las materias, las disciplinas requieren tecnologías apropiadas y si queremos avanzar en el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, como no solo desde la enseñanza, sino como un recurso de aprendizaje, a fuerza necesitamos pues la banda ancha, ¿verdad? Y necesitamos el que haya teléfonos inteligentes en manos de las personas. O sea, no podemos obviar los aparatos y la conectividad. Se necesita, ¿no? Y solo así podemos cerrar brechas.
Claro, pero estos aparatos, como han dicho ustedes, al servicio de lo colectivo y de la colaboración, van a dar un mejor resultado. Eduardo, por favor. Sí, fíjate que sí pienso ahora con esta pregunta que pues cada escuela, cada facultad, cada lugar tiene su propia especificidad, sus propias características y en este sentido valdría mucho la pena escuchar al colectivo, como bien decía María Elena. Se habla ahora mucho de la personalización de los aprendizajes, pero también esta parte colectiva es muy importante y entonces cada disciplina tiene su forma, su propia didáctica, ¿no? Y entonces tiene su propia forma de cómo se están conformando. Y en este sentido, yo creo que ¿cómo imaginaría un espacio de interacción físico y digital en la universidad a mediano plazo? Tendría que ver con el entendimiento del colectivo, de que los colectivos vayan conformando sus propias aulas del futuro, sus propios procesos de aprendizaje. Y también creo que yo empezaría a pensar estas barreras entre lo físico y lo digital cada vez que se empiezan a borrar, y no tal vez borrar, sino más bien integrar, ¿no? Esta integración de estos momentos sincrónicos y asincrónicos me parece que están fluyendo, ¿no? Ya no estamos solamente, ya no aprendemos, más bien esta idea errónea de que aprendemos solamente en cuatro paredes, es eso, es una idea errónea, porque realmente el aprendizaje está en todos lados. Entonces, al entender esto, la ubicuidad del aprendizaje, me parece que podríamos salir de este cubo que tenemos, de este cuadrado que tenemos, para poder verlo como cubo, para poderlo ver más allá del aula, ¿no? Poder entender estos momentos sincrónicos cuando estoy con mis estudiantes, poder resolver problemas mucho más complejos y que los estudiantes en momentos asincrónicos puedan tener ayuda de estas tecnologías como la inteligencia artificial en procesos un poquito más automatizados, y que puedan ir construyendo preguntas que a la hora de que nos veamos en los salones de clase no sea para dictar una cátedra, sino sea para resolver problemas. Me parece que eso sería un aula híbrida que pueda ver el futuro y el presente mismo que estamos teniendo hoy en día. Pues es de sueño. La verdad, a mí me encantaría estudiar en un aula como la que están describiendo. ¿Y qué les parece si cerramos cada uno de ustedes con una frase final para ojalá, ¿verdad? La audiencia se interese, estos nuevos maestros, nuevos docentes, maestras que van a estudiar y que van a estar en esas nuevas aulas ya en el futuro? ¿Qué le dirían a esos maestros que se están formando ahora, que van a venir? ¿Y cómo podrían incidir en que existieran estos espacios? Una frase de cierre de cada uno de ustedes, por favor, Marilena. Y bueno, yo pensaría en que lo que tenemos que privilegiar es la expresión de los estudiantes, siempre y cuando en estos espacios haya tanto temporal como físicamente la manera de que tengan los medios al alcance para expresar, para que salga de ellos tanto lo que necesitan como lo que aprenden. Excelente, muchísimas gracias. Eduardo, un comentario de cierre. Sí, claro. Yo creo que más allá de la capacitación docente, que puede sonar bastante instrumental, me parece que habría que apelar a la formación docente. Y en este sentido, habría que pensar en la ética que estamos teniendo, que debemos de contemplar en el uso de estas herramientas. Se ha hablado mucho de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es solamente meter prompts, ¿no? Hay que ver cómo se va a ocupar, para qué se va a ocupar. Y esto habla de una lectura de la realidad, una lectura, diría Paulo Freire, una lectura del mundo. Leer el mundo. Gustavo. Pues yo complementaría estas ideas muy interesantes que nos han compartido Eduardo y María Elena, que también los docentes debemos ser estos modelos de uso responsable de la tecnología, justamente demostrando cómo utilizarla de manera ética y eficaz para favorecer que las actividades que ocurran en las aulas vayan más allá de la transmisión de conocimiento, sino justamente para construir entornos de aprendizaje donde todos aprendamos en comunidad. Nos encanta, pues yo creo que cerramos con esta idea de estos aprendizajes colectivos que esperamos que los espacios se pongan a la altura de esos aprendizajes y les agradecemos muchísimo su participación en este programa de diálogos educativos.